Bienvenidos a nuestro canal de filosofía. Hoy veremos un tema fascinante y complejo: el relativismo del conocimiento ante la realidad. Analizaremos sus consecuencias en la búsqueda de la verdad y la moral, y reflexionaremos sobre la idea de progreso como una historia lineal, considerando tanto los avances como los retrocesos de la ciencia. El relativismo del conocimiento es la perspectiva de que el conocimiento y la verdad no son absolutos, sino que dependen de contextos culturales, históricos o individuales. Este enfoque nos invita a cuestionar si existe una verdad universal o si, por el contrario, cada grupo humano tiene su propia interpretación válida de la realidad. Pensadores como Michel Foucault o Richard Rorty han argumentado que nuestras creencias están profundamente influenciadas por el poder y el lenguaje, lo que sugiere que lo que consideramos verdadero es, en gran medida, una construcción social. El relativismo del conocimiento tiene profundas implicaciones para la verdad y la moral. Si la verdad es relativa, ¿cómo podemos acordar qué es correcto o incorrecto? Esta cuestión nos lleva a un terreno incierto donde las normas morales pueden variar drásticamente de una cultura a otra. Consideremos, por ejemplo, prácticas culturales que son aceptadas en unas sociedades, pero condenadas en otras. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿existe una moral universal o cada sociedad define sus propios parámetros éticos? La idea de progreso a menudo se concibe como una historia lineal, donde la humanidad avanza constantemente hacia un futuro mejor. Sin embargo, esta visión puede ser problemática. Si bien hemos visto avances significativos en la ciencia y la tecnología, también hemos presenciado retrocesos y desafíos que cuestionan este supuesto progreso lineal. Por ejemplo, el siglo XX trajo consigo enormes avances en la medicina y la tecnología, pero también vio atrocidades como las guerras mundiales y el uso de la ciencia para fines destructivos. Esto nos muestra que el progreso no siempre es lineal ni unidireccional. La ciencia misma no está exenta del relativismo. Aunque se presenta como un esfuerzo objetivo por comprender la realidad, las teorías científicas también están influenciadas por los contextos sociales y culturales. Los paradigmas científicos cambian y evolucionan, y lo que una vez se consideró una verdad indiscutible puede ser revisado o incluso refutado con nuevas evidencias. Un claro ejemplo es el cambio del modelo geocéntrico al heliocéntrico en la astronomía. Lo que antes se consideraba una verdad absoluta sobre el universo fue completamente reconfigurado por nuevos descubrimientos y cambios en la perspectiva científica. En conclusión, el relativismo del conocimiento nos desafía a reconsiderar nuestras ideas sobre la verdad y la moral. Nos recuerda que el conocimiento humano está en constante evolución y que el progreso no siempre sigue una línea recta. A medida que avanzamos, es crucial mantener una mente abierta y crítica, reconociendo la influencia de nuestros contextos en nuestras percepciones del mundo. Gracias por acompañarnos en esta exploración filosófica. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando los misterios del pensamiento humano.